Esta misma semana, señores, hemos presenciado el lanzamiento de más de 300 misiles y drones contra objetivos estratégicos en la región. Han impactado de lleno la infraestructura petrolera saudí, han incendiado un buque cisterna en el Golfo de Omán y, escuchen bien, han forzado a las grandes navieras de Occidente a retirar absolutamente toda su flota del mismísimo estrecho de Hormuz. ¿Y cuál ha sido el resultado directo de esta maniobra? Pues que 20 millones de barriles de petróleo diarios han dejado de circular por el mundo. Estamos hablando de la verdadera sangre de Occidente, que no es roja, sino negra, puro crudo, y que representa ni más ni menos que el 20% del suministro global. Se lo repito para que quede meridianamente claro. Es la sangre del sistema industrial occidental la que ha dejado de fluir. Y mientras la energía se corta abruptamente, vemos a los bancos centrales implosionando, cayendo uno por uno como fichas de dominó. Anoche mismo, la Reserva Federal canceló de golpe el recorte de tasas que ya tenía programado, y el Banco Central Europeo tuvo que echarse atrás y retirar sus 3 recortes previstos para este semestre. El Banco de Inglaterra, por su parte, suspendió de inmediato su reunión de política monetaria, mientras que las bolsas de Frankfurt, París y Londres se desplomaban, cayendo todas más de un 4% en menos de una hora. Y el petróleo, señores, tocando ya los $98 por barril. Mientras tanto, las hipotecas de tasa variable en Europa son un auténtico desastre, pues se han disparado por las nubes. Vemos una inflación energética que nos regresa de golpe a los peores niveles del año 2022. Créanme, ni siquiera durante la pandemia estábamos en una situación tan crítica. Alemania ya se ha visto obligada a paralizar sus líneas de producción automotriz sencillamente porque no hay energía, y Japón ha convocado de urgencia una reunión de gabinete. Entiendan, estimados, que esto ya no es una simple crisis. Se trata de una implosión en cadena, y lo que en un principio comenzó como un enfrentamiento geopolítico de Israel y Estados Unidos contra los iraníes, hoy se ha transformado en un incendio de proporciones globales, donde absolutamente todos los países del Golfo Pérsico han quedado atrapados en el fuego cruzado. Me refiero a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Qatar, esas mismas naciones que llevan años vendiéndonos el gran relato de que representan el futuro, de que sus economías se están diversificando y ya no dependen solo del petróleo, proyectándose como centros financieros de primer nivel, paraísos para los expatriados y bastiones inquebrantables de estabilidad y oportunidad. Pues fíjense en Dubái, por poner un ejemplo claro. Con sus imponentes rascacielos y sus miles de empresas extranjeras afincadas allí, de repente amanece enfrentándose a la dura realidad de que su activo más valioso, que es la seguridad, simplemente se ha desvanecido en el aire. Y es que, presten mucha atención, aquí no está en juego únicamente el precio del barril de crudo. Recuerden que las grandes firmas aseguradoras no se dedican solo a cubrir buques de carga. También aseguran edificios gigantescos, blindan inversiones multimillonarias y cubren todo tipo de riesgos sistémicos. Pregúntense ustedes, ¿qué ocurre si las primas de seguro para mantener un rascacielos en Dubái, por citar un caso, se disparan de la noche a la mañana? Ocurre porque todo el vecindario se ha convertido de facto en una zona de guerra declarada. Y lo que inevitablemente va a suceder es que todo su sector inmobiliario empezará a tambalearse y a cojear severamente. En el momento en que los grandes inversores internacionales comienzan a cuestionarse si su capital está verdaderamente a salvo en una región donde los misiles llueven cerca de las instalaciones petroleras saudíes, lo que sigue, indefectiblemente, es una fuga masiva de capitales. Y cuando el gran capital hace las maletas y se retira, esos majestuosos sueños de grandeza, mis estimados oyentes, simplemente se desinflan como un globo. Así de cruda y simple es la realidad. Ahora bien, debemos analizar que este tremendo impacto geopolítico no castiga a todos por igual. Miremos a los Estados Unidos, que hoy ostenta el título del mayor productor de petróleo del mundo, en gran medida gracias a que hace poco, allá por enero, orquestaron el secuestro del mandatario venezolano y en términos prácticos se apropiaron de todo su petróleo. Ahí podemos observar a Delcy Rodríguez, doblegada por el temor,
viéndose obligada a decirle que sí absolutamente a todas las exigencias de Washington. Sumemos que el mes pasado perpetraron el asesinato del ayatolá Ali Jamenei en Irán. Por lo tanto, cada dólar adicional que suma el precio del crudo internacional representa una verdadera fiesta de ganancias para las corporaciones petroleras tejanas. Los contratos de exportación de gas natural licuado de origen estadounidense se están disparando hacia cifras récord. Y adivinen ustedes qué está pasando, que la vieja Europa ya no tiene cómo comprarle gas al Medio Oriente, y mucho menos a la Federación Rusa, sobre todo porque Ucrania se dedica a sabotear las infraestructuras restantes. El único gas que queda disponible sobre la mesa es el tejano, el preciado gas estadounidense, lo que les otorga el poder absoluto para venderle a Europa a los precios exorbitantes que se les antoje, sencillamente porque no existen más alternativas. Y Asia, por su lado, se encuentra en un jaque mate técnico. Pero mucho ojo con esto. No nos engañemos pensando que Estados Unidos vive en una fiesta absoluta y sin consecuencias. Debemos entender que sus refinerías están diseñadas históricamente para procesar un tipo muy específico de crudo pesado. De modo que si el precio global de la materia prima se eleva, por más que produzcan internamente a gran escala, los altísimos costos operativos internos terminarán asfixiándolos. Y esta situación bien podría salírseles de las manos incluso a ellos. Claro está, si los comparamos con el resto del tablero internacional, ellos llevan una clara ventaja, mientras que Europa y Asia se encuentran hoy, literalmente, contra las cuerdas del cuadrilátero. Naciones fuertemente industrializadas como Japón, Corea del Sur y la India son profundamente adictas a los suministros de petróleo y gas que provienen directamente del Golfo. Y Europa, que a duras penas logró sortear el frío invierno sin la energía de Rusia, se enfrenta en este momento a una nueva y devastadora ola de precios altos. El temido fantasma de la inflación ha vuelto a materializarse en los monitores de todos los bancos centrales europeos. ¿Y por culpa de quién?, me pregunto. Pues ni más ni menos que por culpa de su más poderoso y estrecho aliado, lo que nos lleva al viejo refrán: con amigos así, ¿para qué se necesitan enemigos? Y es que debemos recordar que el mercado energético es estrictamente global. Poco importa si su nación produce su propio petróleo o si presumen de tener contratos muy diversificados. El precio final lo dicta implacablemente el mercado internacional, por lo que si el barril escala a los $100, usted terminará pagando esos $100, independientemente de que su costo real de producción sea muchísimo menor. Y la lógica económica es inflexible. Si usted paga más por la energía, absolutamente todo a su alrededor costará más. Un fenómeno vinculado a lo que en economía llamamos la gestión de los excedentes petroleros. El precio de la gasolina, las tarifas de electricidad, los costos de los alimentos y el transporte público. Todo queda sometido a las férreas reglas del libre mercado internacional. En consecuencia, lo que estamos presenciando es que aquellos bancos centrales que ya se preparaban para relajar y bajar las tasas de interés, buscando darle un merecido respiro a la asfixiada economía, hoy se ven obligados a frenar la máquina en seco. Si la inflación vuelve a despuntar, les será imposible reducir las tasas y, muy por el contrario, se verán forzados a subirlas nuevamente. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en hipotecas mucho más caras, créditos inaccesibles, empresas que paralizan sus inversiones y familias que recortan su consumo, provocando que el crecimiento económico se estanque por completo. Y piensan que todo este desastre ocurre sencillamente porque en un angosto estrecho de apenas 21 millas, ubicado al otro lado del planeta, unos cuantos barcos no pueden transitar con libertad. Todo porque a Donald Trump se le ocurrió la brillante idea de detonar una guerra justo en esa zona, actuando, por supuesto, bajo la autoría intelectual del Estado de Israel. Pero la gravedad del asunto no termina ahí, señores, pues debemos hablar de la seguridad alimentaria, un tema crítico del que muy pocos analistas hablan, pero que encierra consecuencias verdaderamente terribles para la humanidad. Tengan en cuenta que exactamente un tercio de toda la urea que se utiliza como fertilizante a nivel mundial transita obligatoriamente por el Estrecho de Hormuz. Repito, un tercio de la oferta global. Imaginen la magnitud del problema.
1 de cada 3 cargamentos de este fertilizante está bloqueado. ¿Qué trato de explicarles con este dato? Les explico que sin este insumo agrícola vital, la producción global de alimentos cae en picada, provocando que los precios de los alimentos básicos, de las frutas, de las hortalizas y de absolutamente todo lo que se siembra en el campo, se disparen a niveles inalcanzables. Y este es un golpe que castiga con mucha más saña a los países en vías de desarrollo y más vulnerables. Los invito a que intenten ir hoy mismo al mercado a comprar unos simples tomates o una lechuga, y les advierto con toda mi experiencia que esta situación solo va a empeorar. Vayan a comprar sus verduras, sus frutas y sus vegetales cotidianos, y luego me cuentan si acaso mantienen el mismo precio que tenían la semana pasada, justo antes de que estallara todo este conflicto geopolítico. Los bolsillos de las familias ya están sufriendo un severo castigo en las cajas de los supermercados, e incluso en las mismas naciones del Golfo, las cuales importan hasta un 70% de sus alimentos a través de este estrecho bloqueado, por lo que el riesgo inminente de escasez y de una posible hambruna es un hecho palpable y muy real. Compañeros, si este bloqueo marítimo se llega a prolongar en el tiempo, nos enfrentaremos a un problema de proporciones dantescas. Y todo este sufrimiento desatado porque a Trump le pareció una idea brillante para hacer aún más ricos a sus amigos e inversores tejanos, a las gigantescas corporaciones petroleras estadounidenses y desde luego para ceder dócilmente ante la constante presión israelí. Incluso aquellos poderosos jeques que viven rodeados de la más obscena opulencia, de pronto se van a topar con serios problemas para lograr llenar los estantes de los supermercados en sus propios territorios. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿quién resulta verdaderamente beneficiado con todo esto? Permítanme aclararles que Rusia, muy por el contrario de lo que algunos creen, no está perdiendo en absoluto. Rusia está ganando y con creces. Moscú observa con agrado cómo el precio del oro negro se eleva día tras día, y cada dólar de sobreprecio es capital fresco que ingresa directamente a las arcas del Kremlin. Además, al quedar el crudo iraní totalmente fuera del mercado debido a las severas sanciones, al conflicto armado y al bloqueo del estrecho, Rusia se encuentra con muchísima menos competencia a la hora de colocar sus barriles en el gigantesco mercado de China. Como verán, esto resulta ser un negocio redondo para un puñado de grandes potencias. Mientras tanto, Irán ya no está pensando en términos de rentabilidad o en ganar dinero. La cúpula en Teherán en este momento solo piensa en su mera supervivencia como Estado. Los altos mandos iraníes son plenamente conscientes de que jamás podrían ganarle una guerra abierta y frontal a los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ser sumamente realistas en este tipo de análisis, ¿no lo creen? Saben que en un campo de batalla de corte convencional están perdidos, pero de lo que sí son muy capaces es de utilizar la energía global como un arma de destrucción masiva orientada a generar un sufrimiento planetario, buscando que todo el bloque de Occidente caiga de rodillas. Y eso es, punto por punto, lo que están ejecutando. Le están cortando directamente la yugular a Occidente. Y para lograrlo, les tiene absolutamente sin cuidado el tener que sacrificar las ventas de su propio petróleo. Han llegado a un punto crítico en el que ya no tienen absolutamente nada que perder. Su único y sombrío objetivo es asegurarse de que sus enemigos paguen el costo más alto posible por haberse atrevido a enfrentarlos, y muy especialmente por haber perpetrado el asesinato de su gran ayatolá. Los analistas más serios ya se lo habíamos advertido. Sabíamos perfectamente que este escenario iba a materializarse tarde o temprano. Nos encontramos ante la guerra asimétrica llevada a su más brutal y máxima expresión. El mensaje de Teherán es meridianamente claro. Miren, yo sé que no tengo los medios para ganar esta batalla en términos militares, pero les aseguro que poseo la capacidad de convertir esta batalla en un auténtico infierno terrenal para todos los involucrados. Es exactamente la misma tesis que les vengo exponiendo desde hace poco más de un mes. Nos encaminamos hacia lo que se conoce clásicamente como una victoria pírrica. Haciendo alusión a la antigua historia del rey Pirro de Epiro, aquel monarca que logró ganar la gran batalla, sí, pero al catastrófico costo de perder a la inmensa mayoría de sus propios soldados.
Y, estimados oyentes, esa será exactamente la amarga victoria pírrica que le esperaría a Donald Trump, si es que las cosas logran llegar hasta ese extremo. Y mientras el mundo arde, vemos a la desgastada clase política de Europa y a los parlamentarios británicos empezando a llenar los micrófonos con discursos sobre la necesidad de reactivar la vieja producción petrolera del Mar del Norte, hablando de volver a perforar pozos y prometiendo a sus ciudadanos que ahora sí serán energéticamente independientes. Pero señores, no nos dejemos engañar. La cruda realidad es que todo este discurso es puro teatro político. Porque incluso si mañana mismo dieran la orden de empezar a perforar la tierra, seamos lógicos. La industria petrolera no funciona así. Uno no cava un pozo un día y al amanecer siguiente ya está refinando crudo y exportando miles de barriles listos para el consumo. E incluso, en el hipotético caso de que lograran tal hazaña operativa a corto plazo, el problema de los costos persistiría, porque al final del día es el mercado global, y no los políticos europeos, quien dicta y marca el precio real del barril. Cualquier incremento marginal en su producción petrolera local no va a alterar ni un ápice el dramático hecho de que hoy en día se encuentran sumergidos en un problema estructural gravísimo, enfrentando un barril que roza los $100. Francamente, las promesas y declaraciones que está emitiendo Europa en estos momentos resultan tan ridículas y absurdas como intentar sofocar un enorme incendio forestal arrojándole apenas un vaso de agua. Esas medidas de soberanía energética, señores, debieron haberse tomado hace por lo menos una década, pero las potencias europeas pecaron de ingenuidad y se confiaron ciegamente en quien el día de hoy se ha convertido en su propio verdugo. Le entregaron en bandeja de plata el control absoluto de su matriz energética, y ahora solo les queda observar las catastróficas consecuencias de sus actos. Sin embargo, desde mi punto de vista, el aspecto más preocupante y medular de esta crisis es que la naturaleza de las sanciones impuestas en esta ocasión es diametralmente diferente a todo lo que hemos visto en el pasado. Durante los últimos años, habíamos observado que los mercados financieros globales habían desarrollado una especie de gruesa coraza, volviéndose, por decirlo de algún modo, medianamente inmunes frente a los típicos conflictos de carácter geopolítico. Fuimos testigos de feroces guerras arancelarias y presenciamos constantes brotes de violencia en la inestable región de Medio Oriente. Y a pesar de todo ello, la maquinaria de la economía global, de una forma u otra, siempre se las ingeniaba para encontrar una vía de escape y seguir subsistiendo. El problema fundamental radica en que este conflicto en particular no es una escaramuza más, sino que ha impactado directamente en el mismísimo corazón que bombea la energía de todo el sistema mundial. Es exactamente por esa razón que, desde el inicio de mi intervención, les advertía que estamos ante un corte limpio en la arteria yugular del bloque occidental, afectando un punto neurálgico que, sencillamente, carece de cualquier tipo de alternativa viable. Debemos entender que no existe un segundo estrecho de Hormuz escondido en la geografía del planeta. Es un cuello de botella único para el cual no existe una pieza de repuesto. Tampoco contamos con una gran autopista alterna por la cual se pueda desviar y exportar el masivo volumen de petróleo extraído de Arabia Saudita, o el vital gas natural licuado procedente de Qatar. No existe una ruta marítima de contingencia que pueda suplir ese canal. La cruda realidad es que el hidrocarburo sale por ese preciso estrecho, o simplemente se queda atrapado y no sale por ningún otro lado. Ante este panorama, si el actual escenario bélico se prolonga más allá de unas cuantas semanas, pregunto a los aquí presentes, ¿qué demonios creen que ocurrirá cuando las reservas y los inventarios estratégicos de petróleo comiencen a agotarse y a bajar de verdad? Se los anticipo con toda franqueza. El escenario se convertirá en un infierno absoluto y total. Seremos testigos de cómo los precios se dispararán violentamente, alcanzando cotizaciones que superarán con gran facilidad la barrera psicológica de los $100 por barril. Acuérdense bien de mis palabras el día de mañana, y tomen nota de que los bancos centrales no solo van a archivar sus planes de bajar las tasas de interés, sino que se verán forzados, por la presión inflacionaria, a empezar a debatir seriamente la urgente necesidad de subirlas una vez más.
Mientras tanto, aquellos países soberanos del Golfo que hasta el día de hoy se habían esforzado por mantener una postura y un perfil estrictamente neutral frente a la disputa, ya no tendrán margen de maniobra para seguir haciéndolo. Inevitablemente, serán arrastrados por la fuerza directamente hacia el epicentro de este conflicto, empujándonos a presenciar el estallido de una devastadora guerra regional abierta, un escenario bélico de todos contra todos, que bien podría convertirse en el macabro preludio de la próxima Gran Guerra Mundial. Por lo pronto, y sin lugar a la más mínima duda, ya nos encontramos inmersos de lleno en una despiadada guerra energética a escala global. Ese es un hecho consumado que ya está sobre la mesa. Así que, para una economía global que a duras penas y con gran esfuerzo venía arrastrándose para salir de los estragos de la pasada pandemia, solo me queda decirles: bienvenidos sean a esta nueva y abismal crisis energética, un auténtico agujero negro provocado por el colapso en el estrecho de Hormuz, un lugar que durante décadas no fue más que una simple nota al pie de página en los libros de geopolítica, un concepto teórico que permanecía allí trazado como una gran línea roja imaginaria, pero que hoy, lamentablemente, se ha materializado como una realidad concreta y dramática, cuya operatividad se ha visto interrumpida por completo. Durante años, los estrategas militares se limitaban a teorizar y lanzar estas amenazas hipotéticas sobre lo que ocurriría si algún día remoto el estrecho llegara a cerrarse de esta manera. Pues bien, señores, dejen de teorizar, porque el día llegó y ya ha sucedido. En este preciso instante, decenas de inmensos buques cargueros se encuentran totalmente paralizados. Los precios internacionales del gas natural suben sin control. El costo de la comida diaria se encarece asfixiando a las familias. El fantasma de la inflación vuelve a rondarnos de cerca. Y el mundo entero contiene la respiración, esperando con ansias comprobar si es que queda algún líder, en algún rincón del planeta, que aún conserve aunque sea un mínimo ápice de sentido común. Les agradezco profundamente por habernos acompañado en esta emisión. Si este análisis de la realidad geopolítica les ha resultado de utilidad, los invito a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivo para ver el programa completo, de lunes a viernes, a través del canal de María del Carmen. No olviden suscribirse, compartan esta valiosa información con sus conocidos y, por supuesto, dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Los esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima entrega en vivo. ¿Te gustaría que realice alguna otra adaptación para este u otro de los guiones que usarás con tu IA Avatar?